En primer lloc, i què millor que la infància, que ens parle UNICEF. UNICEF és una ONG dedicada exclusivament al món de la infància. Ens parlarà dels drets dels infants, moltes voltes vulnerats. UNICEF. UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF es una agencia de Naciones Unidas. UNICEF es un organismo supranacional que pertenece a un organismo formado por estados que es Naciones Unidas. Y tiene una misión encomendada desde su creación en 1946 y ratificada en el mismo texto de la Convención de los Derechos de la Infancia. Y es el cumplimiento de todos los derechos para todos los niños. Promover la protección de los derechos del niño, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas, aumentar sus oportunidades. Para ello es fundamental tanto movilizar a la voluntad política como movilizar recursos materiales. ¿Qué hace UNICEF? Todos los programas de cooperación de UNICEF se centran en, como os decía hace un momento, la realización plena de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres, ¿vale? Son el público objetivo beneficiario de la labor y del mandato de UNICEF. Y los principios de derechos humanos guían todas las fases del proceso de confección de estos programas y de estos proyectos, y se aplican a todos los sectores de actuación. Os quería explicar muy brevemente el núcleo central a través del cual vais a escuchar a lo largo de todo el día las demás ponencias. Cuando hablamos de infancia, hablamos de sus derechos. Por tanto, esta parte yo la titulé el ABC de la Convención de los Derechos de la Infancia, que es el texto de los derechos humanos de la infancia. La Convención de los Derechos de la Infancia, y también se acaba de decir aquí, es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado de la historia. Es un tratado internacional, es una convención internacional y, por tanto, es de obligado cumplimiento para aquellos estados que la ratifican. No es como una declaración, que no es obligatoria, sino que en este caso, como cualquier tratado internacional, sí lo es, el cumplimiento para cualquier estado que la ratifica. Todos los estados del mundo, salvo 2, han ratificado la Convención de los Derechos de la Infancia. Si alguien apunta en la cuartilla de preguntas cuáles son esos 2, os lo voy a decir ya. Borrad esa pregunta. Los 2 estados, porque siempre me lo preguntan, los 2 estados que no han ratificado la Convención son Somalia, que es un estado muy complejo, con unas circunstancias muy complejas a nivel gubernativo y que no tiene ni siquiera un gobierno reconocido para todo el estado. Y el otro estado se parece poco a Somalia y es Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado tampoco la convención, ¿vale? Vamos a empezar con una, si se quiere, visión o filosofía de la convención para que se pudiera entender la importancia que tiene este texto. La infancia, a lo largo de la historia, es una gran perjudicada. Siempre es un objeto o una propiedad, en manos de los adultos, en manos de las instituciones, en manos de muchísima gente. Solo tenemos que leer los libros de historia para saber que los niños o bien pertenecían a los padres como propiedad, o bien pertenecían a los estados como propiedad, y las cosas que se les han dado siempre se les han dado considerándolos como objetos, nunca como sujetos de derecho. Solo desde la publicación de la Convención de los Derechos de la Infancia es la primera vez en la historia que se considera a los niños sujetos de derechos humanos. La primera vez en toda la historia. Y eso es un cambio espectacular, histórico, para todo el mundo, y en concreto para la infancia. Fijaros, si os pongo como ejemplo, la primera vez que los derechos de la infancia se argumentaron en un proceso judicial fue en Estados Unidos, en el siglo XIX, ante un caso donde el juez se encontró a una niña que era maltratada por su padre. Estamos en el siglo XIX. Fijaros si fue complejo y si es importante la existencia de un texto como la Convención, que el juez no tenía ningún argumento legal para proteger a esa niña, cuando el caso de maltrato era flagrante. Y la única manera que tuvo para condenar al padre fue irse a la normativa de protección de animales, que sí existía, y decir que la niña también era, en un marco más general, como todas las personas, animales, y que por tanto tenía unos derechos contra el maltrato y que en este caso se habían vulnerado.
fue antes la Ley de Protección de Animales que la Ley de Protección de los Niños, por ejemplo, en este caso. Y fue la primera vez en el siglo XIX. El siglo XIX parece que está muy lejos, pero está ahí. En poco tiempo se ha avanzado mucho. Veremos cómo, veremos cuánto, y evidentemente no estaremos contentos con lo que se ha avanzado. Pero desde mi punto de vista debemos verlo desde un punto de vista diacrónico, nunca sincrónico. Es decir, no nunca lo que falta por hacer solamente, sino todo lo que se ha conseguido hasta ahora y todo lo que no había hasta ahora, hasta hace bien poco. Os decía, si se quiere desde un punto de vista filosófico, la Convención de los Derechos del Niño supone un cambio, una transformación en el trabajo de UNICEF, también en el trabajo de cualquier organización que trabaje con infancia. Supone un reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, como agentes activos de la sociedad, que ya no son solo seres necesitados de ayuda o de protección, sino que son sujetos, es decir, que sus derechos humanos les corresponden por el hecho de ser personas, no se los da nadie. Los demás estamos obligados a garantizárselo, a facilitárselos, pero son suyos, como personas. Los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona, los de los adultos y los de los niños. Son el mínimo necesario para que todos tengamos la misma dignidad. Lo que dice la Convención de los Derechos de la Infancia es que por primera vez estos niños tienen estos derechos, nadie se los da, y los demás tenemos la obligación de provocar que se cumplan, cuando no es así. Los niños no tienen un tratado de derechos humanos específico porque son menos que los adultos, sino porque tienen especificidades, porque son distintos. Y eso es importante, porque si no siempre se tiene un concepto de minoridad respecto a la infancia. Bien, solo permitidme un minuto para acabar. Solo dos cosas. Me gustaría destacar que, ya que hablamos de retos y de desafíos del cumplimiento de un tratado como es la Convención de los Derechos de la Infancia, lo que hemos conseguido, o una de las cosas que se han conseguido, es la plasmación legal de los derechos humanos de las personas que tienen menos de 18 años, y lo que queda es la plasmación social. Y que esta plasmación social comienza por el conocimiento de estos derechos, porque no se puede ni defender ni luchar contra la vulneración de algo que no se conoce. En muchísimas ocasiones ni siquiera los niños lo conocen, ni tampoco los adultos. Los derechos de la infancia son los grandes desconocidos, y nunca se puede cumplir algo que no se conoce.